Bueno, yo me llamo Rafa. Yo soy Osvaldo. Vivo con una pareja, bueno, en una relación cero discordante. Hola, soy César. Bueno, pues yo soy Julio César Cristian, trabajo en cuestiones relacionadas al VIH, también estamos trabajando el taller entre hombres y retomando la vida, y no es que sea como algo importante, como creo que tengamos que mencionar como nuestro estatus respecto al VIH, creo que más bien lo importante es que estamos como implicados, ¿no? De alguna manera. Bueno, y básicamente el que estemos aquí reunidos a platicar como este tipo de temas relacionados al VIH es porque o nos ocupa más bien el generar, ¿no? Como la discusión, el generar espacios en los cuales podamos profundizar como en todos aquellos procesos que se ven trastocados de alguna manera, ¿no? Por la epidemia o por la infección del VIH. No nada más como reproducir lo que dice SENSIDA o lo que dicen las instituciones, sino también como contrastar, ¿no? Qué es lo que hay detrás de ellos, ¿no? Y aparte, pues nosotros 4 estamos también en la coordinación del taller entre hombres del 2017. Muy bien. Entonces, el 2017. Gracias. Pues gracias por acompañarnos y vamos a entrar pues entonces en tema. Es lo que ocurre socialmente respecto al VIH, en concreto en nuestro contexto, que sería el Bajío o bien digamos Querétaro. Hace rato mencionaba yo pues la cuestión del impacto social que pudiera haber respecto al VIH, y ahí empezaron también como a surgir algunas posturas y que creo que ellos son interesantes. Entonces me gustaría como escuchar la que tú nos estabas ahorita comentando, Waldo. No creo en las etiquetas. Creo que para lo único que sirven es para separar a las personas. Considero que el hecho de que el VIH deba de tener una repercusión social va directamente ligado a nuestra necesidad de categorizarlo como algo, fuera de si es algo malo, negativo, positivo, como sea. Creo precisamente eso, de que simplemente es una situación de la que se tiene que hacer cargo, pero no tiene por qué tener un impacto en las personas, porque a final de cuentas, si te haces cargo de la situación, si afrontas el problema, no tienes por qué llegar al punto de un impacto, ¿sabes? Que no tiene por qué tener un impacto. Esta misma percepción del VIH de cierta manera perpetúa, ¿no? El impacto, aunque no exista. Claro. Das por hecho como que VIH y entonces tengo que sentirme que algo me va a ocurrir o que algo me está pasando y que obviamente me descoloca, ¿no? Y a lo mejor ahora ya soy alguien que tiene que vivir en estrés. ¿Sabes cuál es el problema con eso? Como sociedad queremos, digamos, prevenir y llegar al punto en el que se elimine como tal el virus. Pero el hecho de estigmatizar a una persona o de etiquetarla como tiene VIH y es malo, directamente hace que una persona sienta pena por su situación y por lo tanto trate de ocultarla. Obligar a ocultar una situación de esa índole y no poder decir libremente tengo VIH hace que cuando tengas una relación sexual lo ocultes y entonces es mucho más fácil el contagio. No sucede en todos los casos y estoy generalizando y sé que no es correcto hacerlo, pero sí, o sea, ese mismo impacto social de el VIH, vamos a rezagarlo, crea que la misma persona que vive con VIH tenga en la mente que es culpable por algo, cuando solo es una situación distinta. Es que estás hablando de una cosa de muchos años, porque estás diciendo que no tendría por qué haber un impacto. Bueno, no es una enfermedad muy vieja en realidad, es algo que tiene muy pocos años, en donde hubo un millón de formas de decir, pues es que nació porque esto y esto, y se sacaron hasta el cuento chino de a ver qué se les ocurría, ¿no? Y empezaron a inventar una sarta de estupideces. Luego, pues se empezó a morir mucha gente por lo mismo, y eso fue lo que creó un impacto, ¿no? Eso fue lo que es que no, eso no te puede dar, y hay muchos chistes incluso, ¿no? De personas que iban a los antros con agujas, que tenían sida y no, pues que te piqué, ya tienes sida. Estupidez y media que también, ¿no? Que no se transmite de esa manera, pero
pues hubo muchos como mitos y muchas cosas que sucedieron que no se van a desaparecer de la noche a la mañana. Y a lo mejor por eso es que estamos aquí, para hacer esa lucha de que 5, 6, 10 personas dejen de pensar que tener VIH es sinónimo de muerte, porque aunque no lo sea, no puedo hablar mucho del estado de Querétaro porque llevo muy poquito tiempo aquí, pero con las personas con las que convivo, por ejemplo, escuché apenas que estaban platicando de un amigo que se murió y la fregada y bla, bla, bla. No, pues es que le dio SIDA. Y es de, ok, y empezaron a platicar sobre ellas, de que, pero la manera de platicar me pareció muy peculiar. No mames, le pegó SIDA. Y es de, en mi mente diciendo, pues a lo mejor tenía VIH, no creo que haya muerto de SIDA, es muy difícil que llegues a una faceta SIDA, pero pasa, no puedo decir que no, pero pues son chavitas de 21, 22, 23 años creo que tienen, que siguen utilizando ese lenguaje a pesar de que no es correcto decir como SIDA tal cual, o te pegó, o decir contagió, cosas que son muy básicas tal cual, pero lo ignoramos completamente. Pero también el problema es de las campañas. O sea, y retomando un poco lo que decías de la información, justo hace unos días vi una película, Hannibal. Justo hay una escena en la que sacan un delincuente y te plantean, vive con VIH y cuidado porque si te escupe te lo transmite, en una película de los 80s. Entonces ese tipo de información, ok, entiendo que pase porque la enfermedad fue nueva, pero también vivimos en un mundo atiborrado de información, y las campañas que hoy en día está haciendo, te ponen, hazte la prueba, no más VIH, o, ¿sabes? Es como, ¡pum!, el VIH es lo peor, en lugar de informarte, en lugar de, ¿sabes? Es difícil acceder a la información del VIH, y lo digo, o sea, desde mi experiencia ha sido difícil informarme al respecto, porque he tenido que ir directamente allá. Ni siquiera en las campañas que hacen en los jardines te dan información, solo es como, hazte la prueba para que no te dé, como si, iba a sonar muy feo, pero como si tener VIH fuera lo peor del mundo. Y repito, solo es una situación que si bien estas personas están encargadas de las instituciones y tendrían que informarte, no alarmarte. Sí, en eso sí estoy de acuerdo, pero insisto, aquí sé que no hay epidemia y que están muy bien controlados, y que los pacientes que entran son pacientes que son muy constantes con su medicamento y con su diagnóstico. Pero por ejemplo en DF sé que hay una epidemia y que por lo menos hay 8 a 9 pacientes de nuevo ingreso diario, y que es de... Y esos son pacientes que ya saben su diagnóstico. Tú vas a ver cuántos más no hay, que viven con el virus y que no tienen idea, o que sí tienen idea y les vale un carajo. Y no sé si es parte de la estigmatización de lo mismo, de decir, no, pues es que ya me jodí, ya me voy a morir, que se mueran los demás también. A una falta de información, sí, también, que no se va a derrotar con solo información, sino también con erradicar que siga existiendo. Y las instituciones, como la manera más fácil de decir que se erradique, pues hay que plantarles miedo, porque es la manera más fácil de hacerlo. No es la más correcta, pero creo que es la que el gobierno ha hecho desde que tengo uso de razón. Es triste, pero es cierto. Pues tiene mucho sentido, porque hasta cierto punto es una regulación constante, ¿no? Tiene que ver con el hecho de que pues sí, es más sencillo manejarlo de esta manera en el sector salud, pero también es una forma de regulación de los sujetos, ¿no? Porque pues sabemos que de antemano se cree que la enfermedad deviene de las personas homosexuales, hombres, ¿no? Se cree, obviamente, uh-huh, porque realmente quién sabe. Eso es una cuestión muy, lo llamaré así, cómica. Muy zombie, no encontrarás el paciente cero nunca. Es exacto, porque se perdió mucho tiempo buscando cómo se había originado y no cómo se curaba, ¿no? Todavía en la actualidad pues estamos perdiendo el tiempo culpabilizando a los sujetos, en particular a los hombres homosexuales, sobre esta cuestión, ¿no? Algo también creo que considerar es cómo
no solo es una cuestión de información, en eso sí concuerdo, pero yo creo que tiene que está muy encaminada también a cómo tratan las personas que vamos a ser redundantes, que tratan el VIH, ¿no? Porque conozco mucha gente que va, inclusive a Clínica Condesa, que se supone es como los especialistas, ¿no? De gente que sabe que no sé qué, pero van y viven discriminación, viven desensibilización de los sujetos, vas a los hospitales, yo trabajé un tiempo en hospitales, atendiendo personas que ya tenían SIDA propiamente y pues los aíslan en zonas completamente horribles, los atienden semanas después yo recuerdo haber visto gente que llegaba, la enfermera lo dejaba en la cama, le metía su medicamento, se podía haber orinado el paciente y llegaba 6 horas después a verlo, ¿no? Igual convulsiones, les importaba un diablo, atender a las personas que están ahí, a los familiares, amigos, todo esto. Esta cuestión creo que pues sí tiene que ver mucho con el personal que lo trata, porque si algo he notado es que la información sobre VIH es muy fácil de acceder. Hay muchos grupos de apoyo, el internet dice una madral de cosas, ¿no? Pero el problema es también que la mayoría del personal, como en muchas situaciones de nuestro país, está sumamente desensibilizado con lo que pasa. Lo primero que llegan es a decirte que te pasó porque te lo merecías. Que yo me pregunto, ¿cómo se supone que te puedes merecer algo así, no? Así de, tú te mereces, sea lo que sea, ¿cómo se supone que te juzgan a partir de esto, no? Además, de que el mismo hecho de que se catalogue solo para personas homosexuales es bien peculiar, porque en México bueno, estadísticamente hablando no, sí son hombres que tienen sexo con hombres, ha crecido muchísimo en tasa mujeres. El año pasado era el 0,3% y este año es el 5%, creo, pero sigue siendo mayor en estadísticamente hablando, hombres con hombres, de los que saben su diagnóstico. Y lo gracioso también de hombres con hombres es que a pesar de que saben el diagnóstico y muchos inclusive pueden ir a las clínicas una u otra vez, es que no siguen el tratamiento, ¿no? Pero mucho tiene que ver como con síntomas que devienen del tratamiento, como de algo muy común es que te dan 2 pastillas que le tienes que tomar al mismo tiempo, no te lo explican, y te las tomas en diferentes tiempos, no te las vuelven a tomar porque te causan síntomas secundarios, ¿no? También algo muy común es escuchar que los médicos a los que vas no te quieren dar el medicamento, te lo niegan, a pesar de que hay una ley que dice que eso tiene que ser gratuito si vas a tratamientos, pero pues bueno, ¿no? Y también es como en muchos grupos de apoyo que yo conozco, es muy común que se tienen que estar compartiendo el medicamento. Así de güey, ya no tengo, tú me vas a prestar, no, güey, yo también. Inclusive hay colectivas que se dedican a juntar su medicamento y que se lo vayan compartiendo entre ellos, porque igual tengo un amigo que incluso se dedica a esta parte, pero específicamente con migrantes. Entonces es bien complicado porque pues ellos pueden llevar un año ya sin el tratamiento y pues están súper mal, ¿no? El problema, y yo lo viví de primera mano, es que según esto el medicamento está muy controlado por gobierno. Entonces es muy difícil acceder a él y es muy cara su fabricación. Te manejan que si tienes algún problema y requieres de profilaxis, puedes acudir al Capacits por él. A mí me negaron la profilaxis, precisamente porque te dicen que el medicamento es únicamente como para pacientes que ya está confirmado su diagnóstico, que le necesitan un seguimiento. Pero entonces mi pregunta es, estas mismas instituciones dedicadas como a prevenir, me dijeron prácticamente en mi cara de regresa cuando ya lo tengas, ¿sabes? Viene un poco de lo mismo. ¿Cómo se supone o a dónde van nuestros impuestos si en cuestión de salud ni siquiera hay medicamento para cubrir esto? No, y de hecho ha habido, y creo que va a seguir habiendo como más recortes, ¿no? en este rubro. Mucho de esto que están hablando, ¿no? Me hace también como pensar en otras cuestiones, ¿no? O sea, realmente creo yo que a veces la atención que existe como aquí en el país atiende a intereses, creo que hasta monetarios, ¿no? A veces ni siquiera les interesa como la persona. Es como estas ideas, ¿no? De, pues quiero mantener a la persona con vida, no me importa como su calidad de vida,
A lo mejor está tirado en la cama respirando con ayuda, pero no se ha muerto, ¿no? A veces la parte médica va como por este sentido, que no llegues a SIDA para que no te mueras, ¿no? Y es reducir como estas cifras, cuando yo creo que a mí lo que me importa no es tanto como la prevención, no me interesa, ese no es el objetivo de mi trabajo, ¿no? A mí me interesa más bien empezar como a transformar todas aquellas como cuestiones que posibilitan una calidad de vida mejor para las personas que viven con VIH. Y yo comparto contigo totalmente esta idea, Valdo, de decir, ya como que ya estuvo bueno de los discursos de cuídate, no adquieras esto. O sea, ¿por qué todos los esfuerzos tienen que siempre ir en este sentido de no adquieras el virus? O sea, a fin de cuentas, si ya si adquieres el virus, ¿qué pasa? ¿No? Y es como que te pintan este mundo muy sombrío. A ellos no les interesa más que tú no adquieras el virus. Y se siguen teniendo como estas prácticas, creo yo, a mi parecer, como aberrantes, ¿no? O sea, hace 30 años era considerada una enfermedad de homosexuales, pero hoy día los discursos no han avanzado, sigue siendo lo mismo. Y entonces te dicen, va a haber la profilaxis, ¿no? ¿Para quién? Para los hombres homosexuales. O sea, no te lo están dando para toda la población, no es para mujeres, no es para adolescentes, no, es para hombres que tienen sexo con otros hombres, y sigue siendo, a pesar de que está como sustentado en estadísticas, también sabemos que estas estadísticas están sustentadas en los programas de Censida que llevan a cabo muchas organizaciones. Sus métodos no son los más adecuados, el llenado de estos formatos creo yo que está viciado, creo que son tendenciosos, creo yo que ni siquiera a veces se aplican bien, están mal llenados para cumplir con un cierto número, ¿no? Entonces esas cifras no son tan reales, contrastan mucho con las necesidades o con lo que realmente existe en estos contextos. Y la gente sigue replicando los discursos, ¿no? Pues es que cuáles son las vías de transmisión, ¿no? Y a lo mejor entiendo que si haya picaderos, ¿no? En el norte del país, pero realmente nos interesa aquí en Querétaro como estar pasando esta información, o qué es lo que realmente pasa aquí en el estado que está generando probablemente más infecciones. Por eso parece que no nos importa, ¿no? Bajando como todas estas estrategias que ni siquiera surgieron en nuestro contexto. Estamos como en un círculo vicioso claro, que no nos conduce a nada. Y es como, no, pues para tal fecha vamos a tener estas metas y estos objetivos. Híjole, no los cumplimos. Bueno, a lo mejor para el 2030, pues nuestro objetivo es que sus estrategias que no eran locales funcionaron en otro lado, ¿no? Pero aquí no. Y hay mucha chamba que se está como dejando de lado como por seguir reproduciendo, ¿no? Bajo, no sé si decir visiones que no corresponden como a nosotros. Creo que también tiene mucho impacto que las personas que están en puestos en instituciones ni siquiera se profesionalizan en el tema, sino simplemente es una función. Están ahí porque son el hijo, el amigo, el compadre de la otra persona que los metió ahí. Y entonces tenemos en el Capacit gente que no está preparada, gente que no tiene una formación en el tema. Es como realmente, creo yo, hasta, no sé si decir, de miedo, la cantidad de situaciones que ocurren aquí, ¿no? En el Capacit o en el Hospital General, ¿no? Donde está luego la gente ahí botada en sus habitaciones, como lo que tú decías, ¿no? Y tienen ahí, ¿no? A varias personas en un mismo cuarto donde comparten todos como como la misma garrafa donde orinar, y no hay nadie que se las acerque, ¿no? Y las tienen que compartir entre ellos y demás, ¿no? Y aparte sus expedientes dicen VIH muy, muy, muy notado, ¿no? Entonces, cuando realmente te sumerges como en lo que hay detrás del tema, sí puede ser como muy abrumante. Sí, digo, igual, inclusive dentro de este mismo grado de atención, es horrible de notar cómo el medicamento se le niega a personas que tienen realmente mucha necesidad de ello. Algo que yo he visto mucho es que se le niega a trabajadores sexuales. De antemano es así de, no tienes un empleo fijo, no tienes un empleo registrado, no estás registrado en el seguro, eres trabajador sexual, lo lamento, pero no te vamos a proporcionar el medicamento, ¿no? Cuando puede ir a alguien que está registrado ya en el sistema y hacerse la profilaxis cada vez que va a un cuarto oscuro, ¿no? Tengo sexo bareback y entonces voy y me hago la profilaxis al siguiente día, ¿no? Y eso es mi postura. Yo decir, ¿qué se supone que significa esto? Hay gente que se está muriendo allá afuera porque no tiene acceso a este tipo de métodos, y tú estás diciendo que te puedes hacer la profilaxis diaria. Esto habla también de un cierto tipo de discriminación, ¿no? Porque pues el tipo era clase alterna. Sin embargo, pues hay chavitos que están ahí en trabajo constante, que muchas veces sí
o sea, se les reparte condones y todo eso, pero pues también los trabajadores sexuales no necesariamente pueden usar condón porque también tiene que ver con la necesidad que tengan, ¿no? Cada día suben más los impuestos. Estamos pagando millonadas de dinero diario para mantener programas como estos. Entonces, fuera de la gente rica o no, la gente en general sabe por qué quiere, requiere o necesita la profilaxis. Y sí, efectivamente hay gente dándole mal uso, pero precisamente el hecho de que se encasille como de, bueno, no, es que ya, o sea, va a haber gente que la va a desperdiciar, entonces no la damos. Entonces se presentan casos como, perdón, regresar como al mío, o sea, pero es eso, llegas al Cencida y presentas un caso en el que requieres profilaxis porque eres una pareja cero discordante y prácticamente te dicen, pues es que tú te lo estás buscando. O sea, tú te metiste en esa relación, entonces en algún u otro momento va a pasar. Hay gente que necesita más el medicamento y sí estoy de acuerdo que hay gente que necesita más el medicamento, pero que, digo, perdona por sonar como disco rayado, pero entonces ¿a dónde están yendo mis impuestos? Si al requerir una profilaxis no me es negada así tajantemente. Es que creo yo que, bueno, también a eso va mi punto. ¿Dónde está el personal que está capacitado para saber estas situaciones? Igual que lo que comentaba Julio, que en realidad, pues bueno, si yo no conozco cuál es la situación que están viviendo allá afuera todas estas personas, porque si están las parejas cero discordantes, están las trabajadoras sexuales, están las personas que adquirieron el virus por una violación o que acaban de ser violentadas sexualmente, si no se les va a proporcionar, ¿por qué? ¿Por qué no puedes probarlo? No, y lo peor de todo, por ejemplo, en esto de las violaciones, el médico que me atendió me dijo, el problema es que yo sé que la información dice que funciona dentro de las primeras 72 horas, pero si no te proporcionan el medicamento en las primeras 4, prácticamente ya no funciona. Voy de acuerdo, pero entonces, ¿qué pasa justamente con personas que acaban de sufrir violación? Después de hacer todo el trámite, porque yo estuve ahí literal 5 horas, más o menos, esperando a que me atendieran. Y si se supone que es dentro de las primeras 4 horas, después de la violación, después de los trámites policíacos, la atención médica y las 3 horas 4 que te van a hacer esperar en la salita de Cencida, ¿cómo vas a proporcionar el medicamento de una profilaxis? No, claro, y ese es todo un problema, porque entonces se crean instituciones que te cobran por ello. Y es bien cabrón porque es súper carísimo. Y sí, te atienden bien, eso no hay duda, te atienden bien y te atienden todo, pero es súper carísimo. ¿Y quién tiene para pagar realmente eso, no? Pues eso otra vez es una cuestión que está encaminada solamente a un interés monetario, cuando en realidad hay mucha gente que tiene ahí el problema y que tal vez lo pudo haber prevenido en su momento, claro, ¿no? Y no tendría por qué vivir con VIH, inclusive, que es desde ahí. Ya de todos modos también está como el hecho de que pues no se les proporciona el medicamento a las personas que viven con VIH y que tampoco hay como programas, ¿no? Nutriología enfocada en esto, medicina realmente enfocada en esto, porque infectología realmente la mayoría de los infectólogos no está capacitado para tratar personas que viven con VIH. La mayoría de los infectólogos es, tienes esto, chido, te doy tu medicamento, ¿vale? Vuelve en un mes. Cuando eso se tiene que estar checando constantemente, ¿no? Y se tiene que hacer un trabajo bien interdisciplinario. Por ejemplo, es bien común que lleguen psicólogos, en mi caso yo que soy psicólogo clínico, a las asesorías. Llegas y te sientas y es así como de, llega un chavo que empieza a comentar un caso de VIH y no sabe qué hacer. Y es así de, ¿cómo que no sabes qué hacer? Y le preguntas y es así de, es que no sé cómo tengo que tratarlo, cómo debe ser. ¿Cómo tienes que tratarlo? ¿No? Es así de, pues una persona tienes que tratarlo por lo que viene, ¿no? Y es bien interesante ver cómo, a pesar de todo eso, a personas que se supone tendrían que tener este contexto abierto, fuera del prejuicio, lo mantienen. Inclusive, o sea, médicos, abogados, todo este tipo de personas que en realidad no están capacitados para una problemática así y que no se les va jamás dar ese tipo de especialización, inclusive los funcionarios públicos que vas a llegar y vas a hablar con ellos y te van a decir, no, pues está chido tu problema, por eso a mí que no. Y son el director de Cencida.
los directores de las clínicas Condesa, o sea, gente en los hospitales generales, gente en los hospitales regionales. Digo, ¿qué va a pasar si un día, o sea, no, y pasa que en las comunidades indígenas que van, en las comunidades, y hay una chavita que se infectó por VIH, un chavo que se infectó por VIH, y no les pueden explicar por qué no tienen esa capacidad, porque no está la información ahí bien bonita, bien planteada, pero nadie la proporciona, nadie sensibiliza al personal y a nadie parece importar. Pensé un poco en lo del impacto social, en lo que acabas de decir. ¿Cómo se lo dices a tus padres? O sea, desde ahí, el hecho de a ellos les tocó como generación arriba de la mía, perdón, vivir el auge, los 80s, cuando de repente es una enfermedad nueva, empiezas a escuchar que la gente se está muriendo, y eso, que los padres ahorita ni siquiera saben que la situación ya es totalmente distinta, porque sí lo es. O sea, es cómo llega alguien con VIH a decirle a sus padres, tengo VIH. Cómo llega una persona a decirle, estoy saliendo con alguien con VIH. Yo creo que también tiene que ver un poquito, regresando a lo de la información. Ni siquiera nosotros mismos sabemos cómo funciona la enfermedad. Ni siquiera nosotros mismos nos tomamos la molestia como colectivo de informar, sobre todo sabiendo que estamos muy expuestos a ello, dejando de culpar un poquito a las instituciones, al gobierno y todo. O sea, sí es una realidad que el colectivo LGBT está mucho más expuesto que cualquier otro a una infección. Si nosotros no nos estamos tomando la molestia de informarnos, de buscar, de pararnos, aunque sea perder 3 horas a pedir folletitos, tampoco podemos darle toda esa responsabilidad al gobierno. Y sé que me estoy contradiciendo un poco con lo que está diciendo, pero sí creo que es algo que se tiene que prever desde, lo tengas o no, tengas aplicaciones como Grindr, y me refiero como a esta cosa, o sea, que tus prácticas sexuales se vayan derivadas más al sexo casual. Está bien, eso es de cada quien, pero las tengas o no, sí es algo que necesitas, de lo que necesitas estar informado, porque es algo en lo que vas a estar expuesto toda tu vida. ¿No? Y es muy cierto, ¿no? Porque algo muy común dentro de los LGBTs, en particular los Gs, es que lo que se maneja es que tengas el condón, ¿no? Pero ¿qué implica realmente? ¿O para qué lo tengo siquiera? ¿No? Es para prevenir el VIH, ¿no? Ah, ok, pero ¿por qué lo estoy previniendo, no? Exacto. Y el problema es que también, o sea, sí está ese discurso, pero al mismo tiempo la misma comunidad maneja el otro discurso, ¿no? No se siente lo mismo, que es más rico. ¿Qué pasa si se rompe? ¿Qué pasa si se rompe? Exacto, ¿no? O sea, ¿sí asegura la no transmisión? Sí. Sí, siempre y cuando se utilice de la manera correcta, y que si se te rompe, no fue un error de fabricación, sino un error. Claro. Sí. Y bueno, esto creo que de la mano del tratamiento, creo yo que completamente sí reduce, podría decir casi que anula la posibilidad de transmisión cuando tienes relaciones sexuales con alguien que vive con VIH. Y que se está tratando. Pero ¿qué pasa si no conoces tu diagnóstico y tienes una ruptura? Pues nada. Es que creo que también de repente vivimos ya, ¿no? Como en esta, no sé si decir, paranoia. Claro, sí, ¿no? Paranoia colectiva. Es lo que es justo lo que dije hace un momento, ¿no? Es lo que el gobierno o lo que sea que se encargue de hacer que tengas miedo y pues, en fin. Y no únicamente con el VIH, vamos a tocar, no sé, el dengue. Y todo el mundo le tenía miedo a todos los mosquitos que hubiera por ahí y se la pasaba matando mosquitos, porque es lo mismo. Y es de que si te pica y te da dengue es lo peor que te puede pasar. Es exactamente lo mismo. O alguna otra cosa que están tocando. La influenza. La influenza y no, es que cuídate, toma, aquí está tu tapabocas, aquí está tu condón. Es lo mismo. Y sí, que si a lo mejor un tapabocas te podía salvar de tener influenza en ese momento, si es que existió, existe o lo que sea. Que un condón te puede salvar de eso, sí, claro que sí.
y del tratamiento de personas que tienen una relación cero discordante y la otra persona está sobre su tratamiento y tiene la disciplina correcta, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no estoy en contra de todo eso. Creo que se puede tener una perfecta vida completamente bien. En el momento en el que tú llegas a indetectable, que se puede llegar perfectamente a los 2 meses, ya no hay ningún problema, y sí cuidar como esa parte, ¿no? Que sí existe la reinfección de VIH, de hecho se le llama la superinfección. Tiene que ver porque este es un virus que tiene justamente esa cualidad de mutar. Entonces, una persona que transmite el virus a 2 personas distintas, el virus va a mutar de manera diferente, a manejarse de manera distinta en cada organismo. Ahora, muchas personas que están siendo indetectables también están tomando esta idea de, o que no viven con el virus y toman la profilaxis, a decir, bueno, entonces ya podemos tener relaciones sexuales sin protección. Igual, hay gente que lo hace y que sostienen que dicen no hay transmisión. Claro. Hay estudios que lo sustentan, pero también existen algunos casos en donde se ha visto que personas que estaban bajo este mismo esquema, que es yo no vivo con la infección, pero tomo el tratamiento de profilaxis y adquiero de todos modos VIH, ¿no? Y ahí dicen, pues, ¿qué pasa, no? A lo mejor porque también tenían relaciones fuera de la relación. Pero bueno, si somos realmente honestos, ¿quién no tiene relaciones fuera de la relación? Entonces, creo que sí hay un montón de variables por ahí. Los pacientes elite, por ejemplo. Claro, que no adquieren, ¿no?, el virus o no pasa nada. Tienen y toda su vida están indetectables sin medicamento, y muchos de ellos es como, bueno, ya me dijeron que en mí el virus que tengo en este momento no va a mutar, entonces pum, sin condón, y a los 2 meses ya adquirieron otro tipo de virus. Eso de los CD4 es muy chistoso, porque se mueven como se les pega la gana realmente, y tanto puedas tener, yo conozco personas que su CD4 se puede hacer de su vida un papalote según su estado de ánimo o según se asoleen, claro, etcétera, 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 y personas que pueden hacer exactamente lo mismo. No nos podemos ir tan lejos, personas que se dedican a vender chicles en la calle, que están bajo el sol todo el día, que seguramente no son las personas más felices del mundo, que deben de tener o sea, si nos metemos clínicamente hablando, deben tener una depresión bastante considerable, y su CD4 posiblemente está arriba de los 1000. Claro, igual y el conteo viral, ¿no? O sea, creo yo que este concepto de lo indetectable, creo que también es un poquito ambiguo, ¿no? Y lo hemos visto como en la experiencia de personas donde de repente un conteo viral está indetectable y a 6 meses aparece como ya un poquito más, ¿no? O sea, como que sube. Claro. Entonces creo que no podemos hablar de una indetectabilidad como constante. Perdurable, exacto. Creo que sí es indetectable, pero creo que también en esta variabilidad que existe podría haber una infección. Siempre, ¿no?, y cuando dejes tu tratamiento y tus reglas, por así decirlo, posiblemente, pero pues el medicamento eso es lo que hace, ¿no? Sí. Es en ayudarte, en cuidar esa parte, ¿no? Claro. No, y yo realmente no estoy como en este rollo de no, abusen el condón, porque no, o sea, no. Creo que es muy respetable la decisión de cada persona de cómo vive su sexualidad, y eso creo que es algo que siempre hay que y creo que hay como todas estas posturas, ¿no? Pero a lo que iba era justamente esto. Si vives tomando la profilaxis, pero también sabemos que existen tipos de VIH o cepa de VIH que ya es resistente, entonces puede ser que tú te infectes de un tipo de VIH que es resistente, entonces tu profilaxis realmente no te va a servir. O sea, eso es como más bien, no es que sea un tipo distinto de VIH, es el mismo, el tipo 1. Pero ¿no?, ya es lo suficientemente resistente, a eso es a lo que te refieres. Sí, y hay cepas que sí son muy, muy agresivas, ¿no? Afectan muchas cosas. Sí. Hasta el hecho de que lo sepas o no lo sepas, y es de
No lo sé, a lo mejor es muy tonto, muy mágico. No, qué sé es yo. que El sistema inmunológico está directamente ligado con el estado emocional, digámoslo así. sí, pero tiene Eso que es ver, real. creo yo, con la representación que tienes de la infección. O sea, si la representación que tienes, digamos que está en buenos términos, tienes la información, a lo mejor no te preocupas, sabes que tienes como una red de apoyo, sabes que no hay como mucha bronca y puedes acceder como al tratamiento, pues igual y te la pasas bien. Pero si tu representación es como muy fatídica, que sabes que se te acabó el mundo, que ya nadie va a querer coger contigo, que ahora cómo voy a tener una cita y cómo le voy a decir, ¿no? Que si vivo con la infección o no, le voy a gustar, me va a dejar de querer, qué va a pasar con mi familia, ¿no? Si no saben esta información, van a querer compartir conmigo el baño, podemos usar como el mismo tenedor, y todas estas cuestiones que tienen que ver con cómo yo no nada más he aprendido de la infección, sino también qué es lo que yo he visto, ¿no? Y si también yo mismo como estos mecanismos, estas maneras negativas, yo también las he puesto en marcha, ¿no? Si en algún momento yo he dicho, pues es que este es idoso, y chin, en este momento ahora se me regresa esta palabra a mí, ¿no? Creo que tiene que ver con eso, y sí tienes totalmente toda la razón, ¿no? Sí también influye si lo sabes o no lo sabes. E influye como por esto, creo. Está bien loco, está bien loco. Sí, sí, sí. Sí, pero Creo que el virus es maravilloso desde cierta forma, pero es algo muy loco. no, y es completamente comprensible, como decía Julio, también las representaciones simbólicas que tenemos de todo esto, ¿no? Y el hecho de que, bueno, no lo sé, pues puedo vivir en un estado mucho más relajado porque estoy viviendo en mi normalidad, pero si me entero, obviamente, sea lo que sea que yo tenga como concepto, lo primero que surge es el estrés, ¿no? Que tiene que ver también la relación que tienes con tu sistema parasimpático y simpático. Entonces, al momento de que esto se altera, también se altera el organismo. Y pasa con muchas enfermedades, dermatitis, con cuestiones cardíacas. Sí, pues pasa. Pasa, si es el cuerpo, así somos. Yo vivo sin VIH, Ajá. pero para mí es o sea, si a mí el día de mañana me dicen, y ya sé que es muy arriesgado porque no estoy viviendo la situación, pero si me dieran un diagnóstico, sé que no cambiaría mucho. ¿Cómo esperas que alguien más llegue a decirte tranquilo, es normal, si tú mismo no lo ves normal? Es que no, a lo mejor usé palabras que no debí. Yo no creo que sea normal, creo que es una situación especial, Sí. De mucho cuidado. No lo veo anormal como algo malo. A ver, yo me gustaría como no profundizar, sino más bien plantearlo desde otro ámbito o con otras palabras. Ajá. ¿Qué tan normal puede ser entonces la identidad de una persona si decimos, bueno, yo me asumo gay? Ujú. ¿Eso sería normal? ¿Y por qué sería más normal que una condición que es fisiológica, que es una cuestión que podría ser incluso ya de un ámbito médico, que a fin de cuentas se ha estructurado? ¿Por qué no va a ser normal si estamos como conviviendo con muchas bacterias, con hongos, con virus? Sí. ¿Y por qué específicamente el VIH tendría puede ser normal. que no ser normal? Que tal vez el dilema está en el hecho de que estamos pensando que las cosas deben de ser normales. Y el hecho es que normal es una estructuración social. Claro, ¿no? claro. Responde a las normas. Y si nos vamos como a eso, normal sería aceptar las condiciones que nos impone la sociedad, lo que implicaría no ser gay y no tener VIH. De antemano. Y aparte implicaría pues, ser súper heterosexuales, machos. Entonces, realmente no es aceptar que sea normal, sino más bien que son cosas que pasan. Creo que lo dijiste bien hace rato, son cosas que pasan. Y son, porque vivimos en un contexto donde todo es cambiante y donde la realidad simplemente es un vacío que se impone en la sociedad y que la misma sociedad no lo puede visualizar como un vacío. El hecho es que a fuerzas queremos llenarlo como con un concepto cuando no, son cosas que pasan. Hagamos algo al respecto. No, simplemente. Y eso, entonces empiezas a asumir tu situación. Yo creo que cuando algo se dice se vuelve real y es más fácil superarlo del ámbito en el que quieras. Si algo es difícil de decir es porque está ocasionando algo adentro, ¿sabes? Me cuesta conflicto que a una persona con VIH le cueste trabajo externarlo como si fuera una simple gripe, porque eso lo hace que su calidad especial o lo que, como sea que quiera ver la situación, sea algo negativo. Y
Va a sonar muy extraño, pero para mí es Normal. positivo. Pues sí, que es una situación de vida que tienes que asumir, que si te toca, no, o sea, ya no hay vuelta atrás, ¿sabes? Y no por eso es malo y no por eso es bueno, solo es. Y yo creo que estamos como en ese punto, ¿no? Yo también mucho lo he, no sé si abordado desde el decir que no me es ajeno, ¿no? Entonces, independientemente de si vivo o no con VIH, más bien no me es ajena la situación, ¿no? No me es ajena como esa realidad, y creo que para mí es la manera como más sana en la cual yo lo he podido abordar, elaborar, trabajar o relacionarme con ello, ¿no? Y reconocerlo, como tú dices, creo que reconocerlo es importante reconocer que el VIH atraviesa muchas dimensiones de la vida, ¿no? Si podemos como hacer lecturas o no, está ahí presente, y todas ellas humanas, ¿no? Entonces, ¿por qué tendría yo que posicionarme fuera de lo humano? Creo que ya sería como pues, raro, ¿no? Que indudablemente todo el mundo diga lo que diga, sea lo que sea el discurso que dé, incluso yo mismo lo he vivido, todos vamos a tener ya cierto miedo, cierta, no aversión, pero sí como cuidado al respecto. No sé si viene un poco al caso, pero cuando mi novio me dijo que tenía VIH, lo primero que pensé fue lo que mencionaste hace un rato. La gente va a pensar que yo también lo tengo y entonces ya nadie se va a querer acostar conmigo. Y fue como, ¿neta estás pensando eso? O sea, neta, habiendo miles de cosas que se supone que lo quieres, entonces deberías de pensar, ¿está bien? Lo primero que te viene a la cabeza es una cuestión tan banal, y viene, yo creo que en la cuestión de asumirlo, viene la de reeducarnos. Si aceptas que es una situación con la que puedes llegar a vivir, también puedes empezar a informarte para que, si tú cambias tu forma de pensar, cada vez que se trate el tema en público, tienes la posibilidad de ayudar a alguien a que esté informado, a que, si bien no tenga la misma postura que tú, sí sepa cómo abordarlo, sí sepa, si alguna vez se enfrenta a esa situación de vida, a dónde acercarse. Y de hecho creo que sacaste algo muy importante ahorita que mencionabas la situación que tú viviste con tu novio, que es se supone que yo debería de pensar, ¿no? O sea, exacto. Y es cabrón porque son dos blancos, ¿no? Se supone que como yo lo amo, yo debo de pensar que está bien, que no hay problema. Pero también se supone que como soy un ser social, yo debo de pensar que está de la chingada. Entonces, ¿dónde quedo yo? ¿No? Claro. O sea, ¿dónde queda mi propio análisis, ¿no? Así de, bueno, es que yo lo amo y sí, pero pues también tengo mis prejuicios, ¿no? Y creo que algo importante dentro de todo esto es yo tengo prejuicios, ¿no? Todos. Y unos bien cabrones, ¿no? Y hay que a veces no se van a quitar. Hay unos que no se quitan, ¿no? Y por eso es válido que haya gente que simplemente, o sea, tajantemente diga, no, adiós, bye, cortamos relaciones. Y chido. Pero que lo hagan con información. Exacto. No con miedo. Como yo más bien diría, chido, próximamente te veo en el Capacit. Porque es justamente esto, o sea, sí. te sientes tan ajeno a ello que evidentemente te puedes poner los zapatos de muchas de estas, no sé si decir etiquetas o lugares donde tú te sentías como totalmente fuera, ¿no? Y a lo mejor dices, no, pues es que esto es de quienes se drogan, ¿no? O es de las personas que ejercen trabajo sexual. O esto es de los promiscuos, ¿no? O es de los que están en la orgía, ¿no? Por puto. Infinidad, que es ¿no? la frase típica de... Claro. Que a veces Y pues como yo no soy nada de eso, pues entonces yo porque tendría que adquirir el virus, ¿no? Y eventualmente ahí están, ¿no? Y es que dicen como que, ay, ¿por qué a mí? Pues a lo mejor es porque te sentías tan ajeno, ¿no? A mí infinidad de veces siempre me han dicho, oye, ¿cómo por qué trabajas el tema? ¿Tú vives con VIH? A lo mejor sí entiendo, ¿no? ¿Por qué ligan como una cosa con Claro. otra? Pero yo diría, bueno, el que alguien sienta como la pasión o no sé si decir la responsabilidad, incluso no sé si cívica, de la que ustedes llámenle como quieran ponerle el apellido, de abordar un tema, porque creo que a lo mejor no se está haciendo de la manera correcta, o creo que se está haciendo algo, pero creo que faltan muchas otras cosas, ¿no? Entonces, si se pueden como complementar, creo que podemos ir como avanzando, ¿no?
Pero sí, definitivamente creo que todo siempre tiene que ser a partir de el cuestionarse que muchas de estas ideas, de que muchas de estas como informaciones probablemente están sesgadas, ¿no?, por intereses de otros, ¿no?, ya sean los económicos, sean como los institucionales, que podamos como ir encontrando, ¿no?, las maneras como más sanas de relacionarnos, y que no todo tenga que estar como atravesado o más bien en función de un diagnóstico. Claro. No tiene mucho tiempo, ¿no?, que una persona, también hablábamos como cuestiones del taller y demás, y dijo, oye, pero entonces también cuando hay besos y demás, o sea, no hay como bronca con adquirir la infección. Le dije, pues que, ¿qué vas a hacer? Como, ¿estás seguro que esa es como tu pregunta? O sea, de ahora en adelante toda tu vida, cuando quieras dar un beso le vas a preguntar como tu diagnóstico. ¿El diagnóstico? Dije, realmente, o sea, eso ya ni siquiera es vida. O sea, ya lo preocupante es cómo realmente una llegas epidemia, a privarte de algo tan rico por una... como una epidemia, como aquí sí creo yo, me gusta saber la palabra decir, tuvo un impacto, ¿no?, en la sexualidad o en las sexualidades, ¿no? Y a lo mejor hay personas que dicen, bueno, mi sexualidad, entre comillas, es normal, entonces ya no tengo como por qué adquirirlo, ¿no? Y creo que son como estos vacíos en donde a veces la gente dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando, no? También, ¿por qué la gente no usa el condón? O sea, no tiene nada más como con un rollo de si pude integrarlo o no pude integrarlo, ¿no? Le puse como cositas eróticas para ya lo puedo usar bien chido, ¿no? ¿Y por qué dicen, bueno, es que ya estoy indetectable, ya no voy a usar condón? O sea, a fin de cuentas volvemos como a las mismas prácticas que te generaron que tú te sientas mal. Claro. No porque tengas que estar mal, sino porque piensas que a lo mejor ya estás como en otro lugar. Entonces, pues no uso el condón, ¿no? Porque al fin que ya tengo la profilaxis, pero pues hay también otras infecciones, ¿no? O hay otras cuestiones que están ahí implicadas. No nada más el VIH. Un embarazo no deseado. Es apenas mi vecina comentaba mucho eso. Un mal orgasmo. Qué feo. Comentaba mucho eso, que hay muchas, empezó a tocar como ese tema. Y sus palabras siempre fueron, pues es que yo no era pendeja, yo siempre me cuidé. Tuvimos toda una larga discusión sobre, es cierto, las chicas cuando no se cuidan, lo que sucede es un embarazo no deseado, y los chicos gay cuando no nos cuidamos es VIH o cualquier otra cosa que puede pasar, ¿no? Que es generalizar y es un cliché. ¿Te acuerdas cuando te conocí que me hice la prueba? Ese día justo hice esa broma. Fue una broma muy estúpida, pero fue como, ya sé lo que sienten las niñas cuando les hacen una prueba de embarazo. Y sí, es muy cierto. Esperar tu prueba rápida es como eso. Bueno, pero creo también algo que por lo que pasan muchas de estas situaciones es porque, y digo, también lo entiendo porque yo estoy metido en muchos otros desmadres, ¿no? Y meter un ejemplo que no tiene que ver propiamente con VIH, ¿no? Yo estoy muy metido en transfeminismo, entonces pues estoy constantemente metido en todas las luchas trans, y algo que me llamó la atención una vez es que fuimos enfrente de la catedral a reclamar, ¿no? Fuimos ahí de, no, hay transfeminicidios, que no sé qué, y se nos para una señora enfrente, una religiosa, se veía muy mayor, y su argumento fue, ¿por qué están peleando por estas personas trans si ustedes no son trans, ¿no? Y yo así de, bueno, es que la verdad yo me vi muy mal plan, yo estaba muy enojado y le dije, bueno, entonces eso significa que si usted se muere y alguien la asesina en su casa, nadie tendría que pelear por usted porque yo no tendría que pelear por usted porque si yo no soy mujer o yo no soy adulta mayor. Entonces también está como todo este dilema, ¿no? ¿Por qué peleas por el maltrato animal si no eres un perro? Exacto. Y el problema es que está siempre ese paradigma ahí presente, ¿no? Bueno, vamos a proporcionar, y algo que pasa mucho con los capacitadores de cualquier tema en particular de VIH, o inclusive de enfermedades de transmisión sexual, y algo que yo noté cuando estuve trabajando en la sierra es que vas y les informas sobre tal cosa, ¿no? Digamos, sobre embarazo no deseado, o sobre VIH. ¿Y qué pasa? Tú les informas de una manera y está chido. Pero van y también tienes que considerar que tú no eres la única persona que les va a hablar de eso. Y en Querétaro creo que algo muy importante considerar es el discurso de la iglesia. Híjole. Que es retrógrada, pero mucha gente lo pela, ¿no? Y mucha gente lo va a seguir pelando porque más allá de que sea retrógrado, que muchas personas no tengan como esa mentalidad, es el hecho de que es una cuestión de fe muy fuerte.
Y entonces el padre puede decirte, ¿sabes qué? No, esto es una tontería, tú no sigas este paradigma porque de acuerdo a Dios, los métodos anticonceptivos, tú tienes que aceptar lo que tu esposo diga porque si no, puede, o tú tienes que dejar que el embarazo siga porque tal y tal, ¿no? Porque inclusive aquí que es bien lindo, ¿no? Los anuncios de aborto que son una chulada. Sí, están bien macabros. Sí, tengo un bebé en mis manos de este tamaño, así de un bebé no se ve así, querido. Un feto no se ve así, mi vida. Pero, pues bueno, ¿no? Y también es una cuestión de empatía, creo yo, de por qué no chingados. Lo primero que hacemos es escuchar. Porque creo que lo primero básico en cualquier intervención de este tipo es, ¿sabes qué? Cuéntame, ¿no? ¿Tú cómo lo vives? ¿Qué te pasa? O sea, ¿cómo es el lugar en donde vives, ¿no? ¿Por qué no hablamos primero de estas cuestiones previo a siquiera yo bombardearte con un chingo de información que a lo mejor no te sirve para nada? Porque igual por eso no funcionan los condones, porque puedes ir, digamos, a Chinconcuá, tal y tal lugar, y les puedes hablar bien bonito de que los condones son para prevenir el VIH. Pero ¿qué importa eso si, por ejemplo, estoy en una sociedad que me dice que usar condón no es lo mío porque no es de machos? Aún siendo homosexual, que también tenemos ese pedo, de que a huevo quiero ser macho. Ah, ya sé. Sí, y entonces y entonces el problema de eso es que sí, tal vez puedas mantener como la estética o la idea, pero también está permeado toda esa idea, ¿no? De no lo voy a usar porque esto no, o sea, yo no soy hombre si estoy usando el condón. Entonces están todas las consecuencias que siguen, ¿no? Y en ese momento también tenemos que comprender que hay un buen de personas atrás que tienen ese contexto y empezar a ver por qué pasó, ¿no? Y tal vez no tengamos la respuesta nosotros mismos, pero tal vez esas personas pueden empezar a desarrollarlo a partir de que fueron escuchadas. Y a partir de tal vez escuchar una opinión donde no te va a decir como en la iglesia que esto está mal, o no te va a decir como en salud que qué pendejo eres, ¿no? O claro, como tu mamá, o como tu hermana o hermano, quien sea, que te va a decir que no mames porque no te cuidaste. Algo que yo sí, antes de que terminemos de grabar, me interesaría que quedara muy claro, es de que la experiencia del VIH es muy personal, ¿no? Y tanto biológica como social, como la parte médica, funciona de maneras distintas, ¿no? Entonces, claro, nunca hay que generalizar el tratamiento, cómo hacerle frente a si es que hay síntomas. De entrada, ¿no? O sea, si tienes síntomas por el medicamento o no los tienes. Uh-huh. Y todos como que siempre quieren como ir hacia homogenizar todo. Es decir, a mí me pasó así, sigue lo mismo, no te va a funcionar. Creo que en el tema del VIH no debería de ser como de esa manera. No es como que tienes la gripa y que te dices, pues hazte un tecito, ¿no? Y te tomas el paracetamool. Sí, creo que sí es como algo más complejo, ¿no? El VIH es una experiencia personal en cada sujeto y hay gente que tal vez no la viva tan mal o no la viva tan bien. Eso es muy variable, pero sí creo que es importante considerar el contexto de cada persona en este sentido y desde dónde se está posicionando, ¿no? Porque no es tan sencillo. Tal vez algunas personas, como comentaba el compañero, que pues sí, pueden caer en blandito, pero hay personas que caen en filo, ¿no? Claro. Entonces, sí es importante poder, y lo vuelvo a repetir, escuchar a cada persona cómo lo vive y cómo lo maneja, ¿no? Y no juzgar al respecto, para ya después poder ver cómo podemos dar cabida a todo esto y cómo se maneja, ¿no? Me gustaría concretar concretar lo mismo que dije hace un momento. Todos estamos expuestos, no es una situación aislada y tenemos que asumir que no es lo peor que nos va a pasar en la vida. Un buen tratamiento puede darte una vida completamente normal. Para mí el VIH sí es algo completamente normal. Y si somos responsables de nuestro cuerpo y de nuestra sexualidad, no tiene por qué cambiarte la vida. El VIH es un dinosaurio feo, herbívoro, completamente inofensivo, que está en proceso de evolución. Sí. Es precioso. Creo yo que la parte fisiológica ya existen respuestas. He escuchado mucho y he leído mucho acerca de las personas que
tienen aún la esperanza de una cura. A mí me gusta pensar que el tratamiento es eso que están buscando, que son respuestas para tu infección, ¿no? Entonces, a lo mejor ellos quieren como la erradicación absoluta, ¿no?, del virus en su cuerpo, pero si también vemos o comparamos con otros virus, podremos entender que cuando un virus entra a tu cuerpo jamás sale, ¿no? El virus que sea, no nada más VIH. Claro. Entonces hay que también como un poquito entender que la parte médica está haciendo su chamba. En estos 30 años ha avanzado muchísimo. De aquí a 30 años seguramente vamos a estar asombrados de lo que existe. Pero creo que ahorita la chamba en la cual nos podríamos como clavar más tiene que ver con todo aquello que no es del ámbito médico, ¿no? Y creo que ahí es donde hay mucho trabajo por hacer, y creo que ahí sí seguimos como en los 80s. Entonces es como esta idea, ¿no?, que hay que hacer tarea todos, que creo que todos tendremos que no vernos ajenos al tema, y pues más que nada eso, ¿no?, informarnos, y no nada más informarnos, sino informarnos bien, entender la información, ver cómo esa información la puedo integrar también a mi vida, y reconocer que vivimos el VIH, ¿no?, que lo vivimos en nuestros cuerpos, que lo vivimos en los cuerpos de los demás, que lo vivimos en nuestros miedos y también como en nuestras ilusiones, ¿no?, como para no dejar a nadie fuera. Pues, les agradecemos que nos hayan podido escuchar durante todo este tiempo.